Era un día común en el aeropuerto de Mérida, y el vuelo 518 de Santa Bárbara Airlines partía con rumbo a Caracas. Lo que parecía un vuelo más se convirtió en una pesadilla aérea cuando una serie de errores humanos y fallos críticos llevaron al avión a su destino fatal. 6 minutos de caos y desorientación, y un desastre irreversible. ¿Qué salió mal? Vamos a ver los detalles. Era un día común en el aeropuerto Alberto Carnevali, ubicado en Mérida, Venezuela, un lugar rodeado por el majestuoso paisaje de los Andes. La ciudad, conocida por sus imponentes montañas, se encontraba en calma, como si el mundo exterior no existiera. Sin embargo, la quietud de la terminal estaba a punto de interrumpirse por un vuelo que, aunque parecía rutinario, acabaría por marcar una tragedia. Era el 21 de febrero de 2008. Y el vuelo 518 de Santa Bárbara Airlines, un ATR 42300, se preparaba para partir con destino a Caracas. La aeronave, un robusto turbohélice que operaba regularmente en rutas regionales, no era desconocida para las tripulaciones de la aerolínea. Había sido utilizada innumerables veces, confiable, capaz de soportar el arduo clima montañoso que se experimentaba con frecuencia en esta región. La aeronave estaba lista para su despegue, pero en la cabina de mando algo no iba bien. Los pilotos, el capitán Aldino Gar Niño Gómez y el primer oficial Denis Ferreira Quintal, se encontraban en la terminal del aeropuerto. El reloj avanzaba y, al parecer, la prisa no era consciente de la inminente responsabilidad que caía sobre ellos. Había un retraso en el proceso de embarque y, al no ser consciente del tiempo, ambos se vieron obligados a regresar apresurados hacia la aeronave, con 30 minutos de retraso sobre el tiempo previsto. La tensión aumentaba. El vuelo era el último del día y cada minuto de retraso significaba que los procedimientos se realizarían más rápido, sin espacio para los pasos esenciales que garantizan la seguridad en vuelo. La urgencia comenzaba a presionar a la tripulación. Aldino Gar Niño Gómez, un hombre de 36 años, instructor de vuelo, tenía más de 5.000 horas de experiencia, y la joven Denis Ferreira Quintal, con 28 años, contaba con algo menos de 2.000 horas. Juntos habían volado en diversas ocasiones, conocidos, compañeros, con confianza mutua. Sin embargo, ese día, aunque ambos tenían experiencia, la rutina de la operación, sumada al apuro de la situación, comenzaba a jugarles en contra. El ambiente estaba cargado de la tensión de un aeropuerto pequeño, con recursos limitados, y la responsabilidad de una operación que requería no solo experiencia, sino también una absoluta precisión. Mientras tanto, la espera de los pasajeros se extendía, algunos distraídos, otros ansiosos por comenzar su viaje a la capital. Las caras reflejaban una calma tensa, como si no supieran que el avión que estaba a punto de despegar era una máquina que, en tan solo minutos, los llevaría al borde de lo impredecible. No había fallos mecánicos que presagiaran lo que estaba por ocurrir, pero el nerviosismo de la tripulación y la rapidez de los procedimientos marcarían la diferencia entre una rutina y un desastre. Cuando la tripulación llegó a la aeronave, la prisa se hizo aún más palpable. Omisiones, pasos apresurados, la falta de revisión adecuada, pequeños detalles que, por momentos, podrían parecer insignificantes, pero que, en un vuelo tan desafiante como este, harían que todo el sistema colapsara en cuestión de minutos. La torre de control les dio la autorización para iniciar el rodaje, pero los pilotos, sin esperar la estabilización completa de los sistemas de navegación del avión, comenzaron a moverse sin más. La torre informó de la proximidad de otro avión que se aproximaba al aeropuerto, y en un intento por evitar el retraso, los pilotos decidieron continuar el procedimiento sin las referencias necesarias, sin una información clara de la inclinación del avión. El sistema de navegación, esencial para cualquier vuelo, aún no se había estabilizado, pero la ansiedad de no querer retrasarse se apoderó de ellos. ¿Qué podría salir mal? La prisa, que había comenzado en la terminal, no se detuvo al llegar a la aeronave. Los motores del ATR 42-300 comenzaron a rugir, pero no de la forma en que deberían. Sin la autorización completa de la torre de control, la tripulación avanzó en un movimiento apurado, desoyendo el protocolo que había sido establecido para situaciones como esta. El sonido de los motores al encenderse era ensordecedor, pero en la cabina, los pilotos estaban concentrados en lo que parecía ser lo más urgente, el despegue inmediato. El capitán Gar Niño Gómez y el primer oficial Ferreira Quintal se enfrentaban a una disyuntiva: la ansiedad del retraso y la presión por no perder más tiempo, o seguir los pasos correctos que, aunque más lentos, garantizarían la seguridad de todos a bordo.
Optaron por lo primero, como si el tiempo fuera más importante que la vida misma. En condiciones normales, el protocolo dictaba que una vez que los motores se encendieran, debían esperar al menos 3 minutos para permitir que el sistema de navegación, el AHRS, se estabilizara. Este sistema era crucial, pues proporcionaba datos clave sobre la orientación y la inclinación del avión, elementos esenciales para el despegue en un aeropuerto como el de Mérida. Sin embargo, al no esperar esos 3 minutos de estabilización, el avión estaría operando a ciegas, sin una referencia confiable de su rumbo y sin la información precisa que normalmente se requiere para un ascenso seguro. La torre de control, al escuchar que los motores ya habían comenzado a funcionar, apenas pudo dar la autorización formal para el despegue, pero ya era tarde. La aeronave estaba en movimiento y no había vuelta atrás. La secuencia de encender los motores antes de la luz verde de la torre no solo era una violación de los procedimientos estándar, sino que también aumentaba las posibilidades de un error fatal. En el mundo de la aviación, estos pequeños detalles, que parecen inofensivos en el momento, pueden convertirse en las piezas clave que desencadenan una serie de eventos catastróficos. Y así, con los motores rugiendo y la cabina en un frenesí, la aeronave comenzó a avanzar por la pista. Con cada segundo que pasaba, el riesgo se incrementaba. El capitán, consciente de que el tiempo no era su aliado, intentó mantener la calma mientras el primer oficial Ferreira controlaba el avión durante el rodaje. Sin embargo, la falta de estabilización del sistema de navegación los dejaba sin referencias claras. Esto, en un vuelo de tan alta complejidad como este, era una invitación a la desorientación. Los pilotos no solo volaban en una pista que ascendía rápidamente hacia las montañas, sino que también se enfrentaban a la incertidumbre total, sin saber con exactitud en qué dirección iban o cuán inclinados estaban. La torre de control, aunque al tanto del inicio del despegue, tenía pocas opciones de intervención. Con la presión de los tiempos y la decisión de continuar sin esperar la estabilización, el avión comenzó a ganar velocidad. La pista del aeropuerto de Mérida, corta y rodeada de montañas, exigía una precisión absoluta. No había margen para el error. Pero, aún en la aceleración, algo no estaba bien. Sin las referencias adecuadas, los pilotos no podían ver con claridad si estaban despegando de manera correcta o si se desviarían de su rumbo. La atmósfera tensa que se había instalado desde el principio del vuelo se volvía aún más palpable mientras el avión ascendía, dejando atrás el terreno familiar y entrando en la incertidumbre de las nubes que cubrían la zona. En ese momento, mientras el avión ganaba altura y la pista quedaba atrás, los pilotos comenzaron a dar cuenta de que la situación se les escapaba de las manos. Cada acción que tomaban parecía abrir nuevas posibilidades para el desastre. Habían tomado la decisión de avanzar sin el sistema de navegación estabilizado, y ahora el vuelo estaba condenado a avanzar sin el soporte que normalmente los guiaba de manera segura. Sin embargo, los dos tripulantes, atrapados en la prisa y la presión, no querían pensar en las consecuencias. Su único objetivo era despegar y seguir adelante, y así, sin detenerse, continuaron, adentrándose en una realidad de la que ya no habría retorno. A medida que el avión despegaba, una sensación de incertidumbre comenzaba a apoderarse de la cabina. Con el motor rugiendo y la pista quedando atrás, la aeronave ascendía en dirección a las montañas que rodeaban Mérida, un terreno desafiante incluso para los pilotos más experimentados. Desde el momento en que el ATR-42 abandonó la seguridad de la pista, el vuelo se vio inmerso en un entorno extremadamente complicado. La geografía del lugar, con sus picos elevados y valles profundos, no solo hacía que el vuelo fuera difícil, sino que cada maniobra debía realizarse con una precisión absoluta. Una ligera desviación podría significar la diferencia entre la seguridad y el desastre. Las montañas que rodeaban el aeropuerto creaban una sensación de claustrofobia, haciendo que la sensación de altura fuera más dramática. La aeronave debía elevarse rápidamente para evitar las cimas, pero el terreno no perdonaba errores. Sin embargo, más allá de las rocas y los picos, un peligro aún mayor acechaba: las nubes. A medida que el avión ascendía, una densa capa de nubes comenzó a envolver la aeronave, borrando cualquier referencia visual que los pilotos pudieran haber tenido del terreno. En ese instante, Mérida dejó de ser visible, y el avión se perdió en un mar blanco de vapor y neblina.
La visibilidad era nula y los pilotos se encontraron completamente desorientados, incapaces de distinguir las montañas que se alzaban peligrosamente en su camino. El cielo estaba cubierto de nubes grises y densas, lo que convirtió el vuelo en un acto de fe ciega. Sin la visibilidad adecuada, los pilotos dependían completamente de sus instrumentos, los cuales, como ya sabían, no estaban completamente operativos. Habían tomado el despegue sin esperar que el sistema de navegación se estabilizara y ahora pagaban las consecuencias. La brújula magnética, el único instrumento que aún podía ofrecerles alguna guía, no era lo suficientemente precisa para manejar las maniobras críticas que requería el vuelo. Sin las referencias adecuadas, el avión comenzaba a desviar su rumbo, alejándose de la ruta segura que debía seguir. La tripulación, aunque consciente de la situación, no tenía margen para corregir rápidamente. Cada segundo que pasaba sin una referencia confiable aumentaba el riesgo de entrar en una zona peligrosa. Los picos de las montañas, invisibles a través de las nubes, representaban una amenaza inminente. El avión, que debía haber virado para ganar altura y evitar el terreno montañoso, ahora estaba arrastrado por la falta de información precisa. Sin saber exactamente a qué altura se encontraban ni cuál era su orientación, las maniobras se volvieron un acto de desesperación. Cada movimiento que hacían parecía alejarlos más de la seguridad, mientras la aeronave ascendía con dificultad. Las nubes no solo cubrían el terreno, sino que también cubrían la posibilidad de salvación. La única herramienta que los pilotos podían utilizar, el sistema de navegación, ya no funcionaba como se esperaba, y cada segundo que pasaba sin tener referencias visuales se sentía como una condena. El reto no era solo ascender, sino hacerlo sin desviarse, sin perder el control en un terreno tan traicionero. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por mantener el rumbo, el avión avanzaba cada vez más cerca del peligro, sin que los pilotos pudieran hacer nada para evitarlo. La falta de referencias visuales y el fracaso de los sistemas de navegación comenzaron a sembrar la confusión en la cabina. Los pilotos, conscientes de que la situación se estaba descontrolando, intentaban desesperadamente verificar su rumbo, pero cada intento era inútil. El sistema de navegación, esencial para darles información precisa sobre su orientación y altitud, no estaba disponible debido a la omisión de los pasos de estabilización antes del despegue. El AHRS, que normalmente proporcionaría datos fiables, había quedado inoperativo, dejando a los pilotos atrapados en un vacío de información. El primer oficial Ferreira, sintiendo la creciente presión, trató de utilizar los instrumentos de la cabina para determinar su ubicación, pero la brújula magnética, que era su única guía, no ofrecía la precisión necesaria para maniobras tan críticas. A medida que el avión ascendía y las nubes envolvían la aeronave, la incertidumbre crecía. Sin la referencia clara del terreno, los pilotos no podían saber si se estaban desviando de la ruta o si estaban ya en una trayectoria peligrosa hacia las montañas. La angustia se hacía palpable en la cabina, con los dos miembros de la tripulación intercambiando comentarios nerviosos mientras intentaban hacer frente a una situación fuera de control. La alarma de proximidad al terreno comenzó a sonar de repente, una señal que no dejaba lugar a dudas. El avión estaba acercándose peligrosamente a la montaña. En ese momento, el capitán Garniño, con el rostro tenso, tomó el control de los mandos, intentando corregir la situación con la esperanza de evitar lo que se avecinaba. Trató de elevar el morro del avión, buscando ganar altura rápidamente, pero la inclinación del avión era demasiado pronunciada y la velocidad no era suficiente para permitirle una ascensión eficaz. El tiempo se había agotado. La reacción tardía del capitán, aunque desesperada, no bastó para salvar la situación. Los segundos se alargaban, y mientras el stick shaker vibraba en las manos del capitán, advirtiéndole de una inminente pérdida de sustentación, la realidad se hizo aún más cruda. La montaña, hasta ese momento invisible, apareció repentinamente ante sus ojos. Era demasiado tarde para evitar el desastre. El avión ya no podía responder a las maniobras, y el impacto era inevitable. La alarma, en su insistente sonido, se unió al rugir de los motores y al incesante zumbido de los instrumentos de la cabina. La tripulación, ahora completamente consciente del inminente peligro, luchaba contra el reloj. Pero a pesar de sus esfuerzos, las condiciones eran tales que cualquier intento de corrección era un último suspiro en un vuelo que ya no podía ser salvado. La confusión, los errores en la toma de decisiones y los sistemas inoperantes se habían unido en una tormenta perfecta, llevando al vuelo 518 al borde de la tragedia. A pesar de los esfuerzos desesperados de la tripulación, el desenlace era inevitable.
El avión, que había ascendido con dificultades y sin referencias claras, no logró evitar el impacto. En un abrir y cerrar de ojos, el ATR-42 chocó contra la ladera de una montaña a más de 4.000 metros de altitud. El golpe fue brutal y las fuerzas involucradas implacables. El avión se desintegró al impacto, dejando solo escombros esparcidos por la montaña, en un escenario que la torre de control ni siquiera había anticipado. Los controladores aéreos, que esperaban recibir la confirmación del vuelo 518 poco después de su despegue, se dieron cuenta de inmediato de que algo no iba bien cuando la comunicación nunca se restableció. La noche comenzaba a caer sobre Mérida, y el silencio del radar era alarmante. No había señales del avión, ni rastros en el espacio aéreo. La torre intentó una y otra vez comunicarse con el vuelo, pero no hubo respuesta. Durante esos primeros minutos, la incertidumbre era absoluta. En tierra, las autoridades comenzaron a sospechar lo peor. Los sistemas de radar del aeropuerto de Mérida, obsoletos y limitados, no podían rastrear la aeronave. Era imposible saber su ubicación exacta, y la búsqueda en la vasta extensión de las montañas parecía casi un esfuerzo en vano. Mientras la preocupación crecía, la esperanza de que los pilotos y pasajeros pudieran estar bien comenzaba a desvanecerse. El caos en la torre de control se apoderó de la situación. Los controladores aéreos intentaron contactar al vuelo 518 mediante otras frecuencias, pero no hubo respuesta. La noche seguía avanzando y la frustración crecía a medida que el tiempo pasaba. La última confirmación que tenían era el despegue del avión, y desde entonces, nada más. Sabían que la aeronave debía estar cerca de Caracas, pero no tenían ni idea de cuán lejos o cerca estaba en realidad. La noticia del accidente comenzó a filtrarse a los medios, y pronto la angustia se esparció, alimentada por la falta de detalles. Al amanecer, los equipos de rescate finalmente pudieron comenzar su búsqueda, pero la tarea que tenían por delante era más difícil de lo que cualquiera podría haber imaginado. La geografía del lugar, con sus picos escarpados y valles profundos, dificultaba la localización de cualquier avión estrellado, y las condiciones climáticas no ayudaban en lo más mínimo. La nieve cubría partes de las montañas, y la visibilidad seguía siendo limitada por la neblina que envolvía la zona. Sin radar ni información precisa sobre el paradero del avión, los equipos de rescate dependían de vuelos de búsqueda aérea, que se adentraban en el paisaje montañoso sin saber exactamente dónde encontrar los restos. La falta de tecnología avanzada complicó aún más la situación. La búsqueda se convirtió en un esfuerzo laborioso, guiado solo por indicios mínimos. Los helicópteros volaban en círculos, tratando de cubrir áreas amplias sin resultados inmediatos. Finalmente, en las primeras horas de la tarde, los equipos de rescate lograron localizar los restos del avión, esparcidos por la ladera de una montaña a más de 14.000 pies de altura. La escena era devastadora. No había signos de vida, solo escombros y fragmentos del avión desintegrado que confirmaban lo peor. A lo largo de los siguientes días, los investigadores comenzaron a llegar al lugar del impacto, con la esperanza de recuperar las cajas negras y encontrar alguna explicación para lo ocurrido. Sin embargo, la montaña seguía siendo un enemigo implacable. La ubicación remota del accidente, junto con las difíciles condiciones del terreno, complicaba el acceso y el proceso de recuperación fue lento. El clima, el terreno accidentado y la falta de herramientas adecuadas al principio hacían que todo pareciera una tarea casi imposible. Sin embargo, con el paso de las horas, los equipos de rescate lograron asegurar el sitio y empezar a recoger los restos. La tragedia que se había desatado aquella tarde de febrero seguía sin respuestas claras, pero la magnitud de los errores cometidos por la tripulación, sumados a los fallos del sistema de navegación, comenzaban a salir a la luz. La desaparición del vuelo 518 era un recordatorio brutal de lo que podía suceder cuando la prisa, la negligencia y la falta de recursos se unían de manera fatal. La noticia del accidente del vuelo 518 de Santa Bárbara Airlines se extendió rápidamente por todo el país y el mundo, dejando una estela de dolor y preguntas sin respuesta. A medida que la noticia se asentaba, la investigación comenzó en serio y las autoridades se sumergieron en el arduo proceso de determinar qué había llevado a este trágico suceso. Durante los primeros días después del accidente, las esperanzas de encontrar alguna superviviente se desvanecieron y la atención se centró en los detalles que podrían arrojar luz sobre las causas del desastre.
Los investigadores comenzaron por analizar las cajas negras del avión, una de las principales fuentes de información en cualquier investigación de accidentes aéreos. Lo que encontraron en las grabaciones fue alarmante. Los pilotos del vuelo 518 se habían encontrado en una situación de total desorientación, sin instrumentos operativos fiables para guiar su vuelo. La información clave proporcionada por el sistema de navegación, conocido como AHRS, no había sido estabilizada antes del despegue. El AHRS es el sistema que proporciona información crucial sobre la actitud y la dirección del avión, y cuando no funciona correctamente, los pilotos quedan completamente desorientados. Este fue uno de los factores fundamentales que contribuyó al desastre, ya que sin estos datos, los pilotos simplemente no sabían si estaban volando en la dirección correcta o a la altitud adecuada. El análisis de la grabación de la cabina mostró que, a pesar de los intentos por corregir la situación, los pilotos no abandonaron el vuelo cuando se dieron cuenta de los problemas en el sistema de navegación. Aunque era evidente que la aeronave no estaba operando correctamente, tomaron la decisión de seguir adelante con el vuelo, confiando en que podrían solucionar los problemas en el aire. Esta decisión apresurada, tomada bajo la presión del tiempo, resultó ser una de las más fatales del accidente. El segundo gran error fue el despegar sin esperar la estabilización de los sistemas del avión. La prisa por evitar un retraso en el vuelo, motivada por la necesidad de cumplir con los horarios y por la presencia de otro avión en las cercanías, llevó a los pilotos a ignorar procedimientos cruciales. En aviación, la prisa es peligrosa y en este caso, la negligencia en los procedimientos y la falta de paciencia para esperar que el sistema de navegación se estabilizara resultaron fatales. El avión comenzó a despegar sin una orientación precisa, lo que los dejó a merced de la confusión y la incertidumbre. El vuelo, que ya de por sí era complicado debido a las características del terreno y la meteorología, empeoró cuando los pilotos se enfrentaron a la densa capa de nubes que cubría la zona. Perdieron toda visibilidad del terreno, un factor clave en una ruta que dependía de la navegación visual. Sin referencias claras, los pilotos intentaron utilizar la brújula magnética, un instrumento menos fiable, para corregir su rumbo. Pero la precisión de la brújula en situaciones tan críticas era insuficiente. En este momento, el avión se encontraba ya en una trayectoria peligrosa hacia las montañas, pero la desorientación y la falta de información precisa hicieron que los pilotos no pudieran identificar el peligro a tiempo. La combinación de todos estos factores, la omisión de pasos esenciales en la verificación de los sistemas, la falta de visibilidad debido a las nubes, la desesperada confianza en que podrían solucionar los problemas en el aire y la utilización de un instrumento de baja fiabilidad contribuyó a que el avión se desvió de su trayectoria y se acercara a la montaña. La alarma de proximidad al terreno comenzó a sonar, pero ya era demasiado tarde. Los pilotos intentaron corregir la situación, pero el avión no respondió de manera eficiente y la montaña apareció ante ellos de forma abrupta, sin que pudieran evitarla. Los investigadores concluyeron que el accidente fue el resultado de una serie de errores humanos, tomados bajo la presión del tiempo y la falta de una evaluación adecuada de los riesgos. La desorientación de los pilotos, la omisión de procedimientos esenciales y la falta de confianza en los sistemas de navegación provocaron una cadena de eventos fatales que culminaron en el impacto contra la montaña. La tragedia fue una consecuencia directa de la combinación de decisiones apresuradas y fallos tecnológicos. Los pilotos, aunque experimentados, no pudieron superar los problemas a los que se enfrentaron debido a la falta de preparación y a una toma de decisiones equivocada. Al final, la investigación dejó claro que, aunque el avión no presentó fallos mecánicos, el vuelo 518 fue una tragedia evitable. Los errores humanos, las decisiones apresuradas y la negligencia en la verificación de los sistemas de navegación crearon una tormenta perfecta de factores que llevaron al avión a su trágico destino. Las lecciones que se extrajeron de esta tragedia fueron amargas, pero cruciales para mejorar los protocolos y procedimientos de seguridad en la aviación, con la esperanza de que tales errores no se repitieran en el futuro. La tragedia del vuelo 518, aunque no se pueda cambiar, sirvió para recordar que la seguridad en los cielos siempre debe ser la prioridad.